Vamos a irnos en un momentito al portal, a las ciencias naturales con Sara y luego debatimos también sobre el tema de la OTAN, que es bastante interesante. Pero vamos a ver qué ocurre con unos pequeños animalitos que siempre, siempre, siempre nos han apasionado y que a la humanidad le han resultado realmente curiosos. Han sido el origen de leyendas, el origen de historias mágicas como son las luciérnagas. Hay que relax con esta música. ¿Verdad? Pasarán los años, pero anda que no llevamos años con el programa ya y esta sintonía y me seguirá fascinando, ¿verdad? Igual que la cabecera. Desde 2016 llevamos con el programa, 2022 estamos ya. Y fijaos, cómo hemos cambiado, como diría aquel, qué lejos ha quedado. Pero es verdad que es tremendo. Y daos cuenta de que hace ya tiempo que no lo hacemos en el estudio, desde la pandemia. En algún momento volveremos, pero bueno, hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando nuestras capacidades, tenemos mejor sonido. Yo creo que estamos funcionando a un nivel muchísimo mejor de cómo empezamos en la pandemia, que fue todo un poco loco, de repente pasar del estudio a casa en semanas. Y menos mal, ¿no?, que nosotros lo hicimos rápido porque entendimos la dificultad del coronavirus y los peligros que tenía. Pero costó, claro, adaptarse. Pero aquí estamos, aquí estamos. Hablando de Seguimos resistiendo. y resistiendo, claro. Tampoco con un heroicismo vano, como en algunas cadenas veo, que vamos, que es que veo algunos periodistas que vamos, que parece que son unos héroes, ¿no? Que están en un estudio todo el día, no salen a la calle nunca y acaban el programa como, aquí estamos resistiendo. Somos... Tío, perdóname, que no has salido a la calle, ¿sabes? Si estuvieras en Ucrania, pues te diría, Es que héroe, el ego periodístico hay que mantenerlo a raya, porque si no aflora peligrosamente, sí, sí. Somos nuestros peores enemigos. Sin duda. Sí, o sea, yo ya que lo veo, a veces lo veo un poco a la distancia este tema, porque como sabéis ya me dedico más a ser profesor que a ser periodista, pero el otro día me quedé alucinado porque lo vi como 2 o 3 días seguidos y de repente acaba el programa, resistimos, no somos... Pero tío, ¿pero qué me estás contando? Que estás en tu estudio ahí tranquilamente, aire acondicionado, ¿qué dices, no? Bueno, me pareció un poco loco todo. Pero, en fin, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Nosotros somos más humildes y más tranquilos. Si estuviéramos en Ucrania recibiendo bombazos, sí os diríamos, fíjate, ¿no? Un día más resistimos. Claro, cuando se fue Teresa Gundina ahí al límite, a la frontera de Polonia con Ucrania, pues ahí, hombre, hicimos un especial, contamos lo que había pasado a Teresa y tal. Y sí, pues es una heroicidad en cierto punto, pero bueno, que tampoco es para fliparse. Pero bueno, las que están resistiendo y a duras penas son las pobres luciérnagas. ¿Verdad? ¿Verdad? Esas sí que resisten. Que poco puedo ocultar ya mi atracción por el mundo natural siempre y los animalillos. Al final siempre acabo trayendo animalillos o alguna cuestión del medio natural, ¿verdad? Pero es que no me puedo resistir, pero ni yo ni nadie, porque al final, la naturaleza es gran parte de nuestras preocupaciones, pero también responsable de muchos de nuestros disfrutes y pasiones, ¿no? Porque ¿a quién no le agrada desde un simple paseo que tienes que calzarte las zapatillas hasta algo a lo mejor un poquito más elaborado? Y fue precisamente la semana pasada cuando decidí calzarme las botas de montaña y hacer esta vez una ruta nocturna. Fue en la Sierra de Madrid, en Siete Picos concretamente. La ruta empezó a las 10 de la noche. Y bueno, yo la verdad es que quería preguntar a los oyentes, porque creo que es algo que hay ahí como una especie de diferencia generacional, porque yo recuerdo que mi padre me ha hablado un montón de veces de experiencias muy divertidas con las luciérnagas, incluso una vez llegó a pensar que estaba viendo un ovni desde su ventana, porque veía un movimiento alrededor de la farola circular de luces y lo que es el círculo de luz de la farola unido al anillo que estaban formando lo que luego resultaron ser luciérnagas, pues a mi padre le hizo pensar que era un ovni visitándole casi en su habitación. Entonces yo tengo recuerdos de mi padre siempre hablándome de lo fácil,
o hasta cierto punto, lo habitual, sobre todo en periodos estivales, que era ver a las luciérnagas. Entonces yo creo que a los nacidos en determinada franja de tiempo hasta un punto, a lo mejor hasta los 90, estarán más que acostumbrados a ver luciérnagas en verano. Pero sin embargo, yo la primera vez que vi una luciérnaga en mi vida fue el año pasado, precisamente casi en el mismo punto, en la Sierra de Madrid, esta vez subiendo a la bola del mundo a ver la lluvia de estrellas, me parece. Y fue la primera vez que lo vi, fue un absoluto alucine. O sea, no... Era como si hubiese encontrado el mayor de los tesoros en el fondo del mar. O sea, una cosa exagerada. Y entonces, claro, al iniciar esta ruta, que era a las 10 de la noche, como sabéis ahora, hasta el día 21, me parece que hemos dejado atrás, los días eran tremendamente largos. Ahora vamos hacia atrás otra vez, cada día un minuto menos. Entonces, lo de la luz era una cosa alucinante. A las 10 menos cuarto de la noche todavía teníamos una claridad espectacular. Pero serían cosas a las 10 y cuarto cuando íbamos subiendo y de repente, ¡oh! ¡Luz! Una luz verde que a priori dices, ¡ay, qué es eso! ¿Se le ha caído a alguien un neón? Piensas en algo artificial, ¿no? Antes que natural. Y de repente, no, es una luciérnaga. Nos acercamos fascinados un rato con esa luciérnaga, incluso hablándole, ¡hola, luciérnaga, qué bonita eres! O sea, es una cosa que es tan mágica y te devuelve tanto a veces un poco como a ese ser niño, ¿no? Que te impresiona cualquier cosa y quieres quedarte ahí un buen rato viendo ese punto de luz que dices, esto es magia, ¿de dónde sale? Y ciertamente, pues claro, ya a partir de ese momento no dejábamos de ir prestando más atención casi a ver más luciérnagas que al camino. Y todo hay que decirlo, empezamos sin frontal, porque yo también tengo una especie de obsesión con dejar que en la oscuridad sea la pupila quien se acostumbre, porque bueno, para mí el frontal evidentemente es una herramienta en la montaña de seguridad, ante todo, sobre todo si vas por la noche. Pero bueno, a mí el tener únicamente un haz de luz y oscurecerse todo lo demás es una cosa que personalmente me pone muy nerviosa. Entonces, siempre que puedo y estoy por la noche en la montaña, intento, hasta que no me queda más remedio, ir sin frontal, que fue un poco por lo que pudimos ver tantas luciérnagas al final a lo largo de la ruta, porque hasta que la noche no era ya prácticamente cerrada, que serían las 11:30 o 12 de la noche, y empezamos a ir por terrenos un poquito más escarpados, no tuvimos que ponernos el frontal. Esto fue lo que nos regaló más de una docena de luciérnagas, porque la primera fue toda una sorpresa, pero ya conforme íbamos andando y las íbamos viendo de forma esporádica, separada, pero de forma casi continua, ya llegó un momento que era un ¡ala, ala, ala! Y llegados ya incluso en la cima, si mirabas un poco a lo lejos, veías incluso puntos de luz en la lejanía. Entonces, bueno, pues automáticamente después de esta ruta me puse a buscar información, estuve leyendo cositas, confirmé que verdaderamente a mi alrededor, compañeros y amigos han tenido la oportunidad de ver muy poquitas luciérnagas y menos aún en Madrid, porque si tú buscas un poquillo las zonas en las que las puedes encontrar, Madrid no sale entre los lugares favoritos. Entonces, como me decía mi madre, ¿y cuál es la función de esa luz? ¿No? Que me preguntaba ella, ¿y por qué lucen? Digo, bueno, pues como nos podremos imaginar, tienen por un lado una función comunicativa entre ellas, es una manera de decir, estoy aquí. Son las hembras las que normalmente a partir de las 10 de la noche empiezan a soltar esos primeros destellos. En tan solo un segundo pueden comunicarse con los machos de su misma especie y eso digamos que tiene a su vez una función reproductiva, ¿no? Como de apareamiento, llamar la atención esas hembras de esos machos. A su vez también tiene una función defensiva. Al final para los depredadores ese puntito luminoso no resulta un bocado muy apetitoso y que las larvas inclusive tengan esa capacidad luminiscente reafirma un poco esta teoría, porque de la luminiscencia hemos hablado ya en El viajero, ¿no? Por esa capacidad de fascinarnos, medusas, hongos, peces, algas, son muchos elementos en el medio natural los que tienen esa capacidad de brillar, ¿no? Y lo que pocas personas saben es que las luciérnagas al final son unos escarabajos, son como escarabajos. Es verdad que hay una diferencia bastante significativa entre los machos y las hembras. Los machos son los que vuelan. Yo nunca he llegado a ver, bueno, en este caso, por eso lo he visto 2 veces en mi vida, no llegué a ver luciérnagas volando, estaban todo el tiempo situadas en las grietas de las rocas, a la altura del suelo. En este caso eran hembras y como os decía, pues digamos que en la parte de lo que sería su abdomen tienen esas lamparitas
que esa luz se genera mediante un proceso químico, como tantas y tantas cosas que hemos visto en El viajero tantas veces. Mira, dice Loli Alameda, sí, el año pasado una en el jardín. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Loli! ¿Y les montaste una fiesta? Hombre, la verdad es que, mira, aprovechamos para preguntarlo. ¿Qué experiencias habéis tenido con luciérnagas? ¿Qué habéis hecho cuando habéis encontrado alguna? Porque la verdad es que yo he tenido pocas, ¿eh? Yo he tenido Yo poquitas. ninguna. No he visto bueno, que yo recuerde, ¿eh? A lo mejor de pequeña sí que vi alguna, pero no, pocas. Pues Pues mira, aprovecho y os recomiendo mucho esta ruta por Siete Picos, que bueno, en cualquier momento, si se considera que se está haciendo muy larga, uno se puede dar la vuelta, porque a lo mejor hacerla completa sí que es una aventura, para hacerla por la noche, un poco trepidante, pero os lo recomiendo mucho, o sea, ya sin ánimo de masificar la zona, que no creo que ahora todos nuestros oyentes se vayan en manada a O sí, Siete Picos a ver luciérnagas, ¿os imagináis? ¿os imagináis Porque todos los seguidores del viajero? Pero al final Más. somos un poco los responsables, ahora os lo detallaré. Pero bueno, como os decía, deberíamos hacer un podcast yéndonos todos a la montaña. oye, Yo lo ¿cómo propongo, sería? porque sería Oye, divertido, ¿eh? hacer un programa, oye, eso sería genial. Y poder hablar un poco de, jolín, es que a veces la falta de contaminación lumínica nos regala cosas a las que no estamos para nada acostumbrados, Carlos. Y tú, que tienes Ávila muy cerca y que precisamente he estado yo por esos lares hace poquito, son cielos diferentes. O sea, miras al cielo en Madrid y miras al cielo en algunos pueblos de Ávila y dices, estoy en otro planeta. Es Pero que, bueno, es que desde cualquier sitio ves la Vía Láctea, genial. verdad. Efectivamente. Sales Sin de la desviarnos ciudad, demasiado, que nos ponemos vehementes ya con estas cosas y nos vamos. Como os decía, sí. las luciérnagas tienen órganos lumínicos especiales situados debajo de su abdomen. Entonces, cuando absorben el oxígeno, el oxígeno, se combina con unas células especiales que tienen una sustancia llamada luciferina. Y esta reacción es la que produce luz sin apenas generar calor. Entonces, es un proceso químico, como ocurre en la mayoría de los casos, que tiene esa función, como decíamos, comunicativa, de apareamiento y además defensiva. ¿Por qué están desapareciendo las luciérnagas? ¿Por qué cada vez vemos menos? Y aprovechamos y decimos, también cada vez vemos menos mariquitas, menos saltamontes, menos cortapichas, llamados vulgarmente, ¿no? O Sí, es sea, verdad, yo también si lo lo llamaba así. piensas, ¿verdad? Si lo piensas, jolín, cada vez vemos menos todos estos insectos. Y es que la desaparición está siendo absolutamente masiva. Hay lugares en los que han desaparecido al 98%, zonas como en Puerto Rico. O sea, la desaparición de estos insectos, en muchas ocasiones pensamos que no tiene importancia, pero si nos paramos a pensarlo, son parte de la cadena trófica y son absolutamente elementales. Y bueno, pues es una pena porque tiene que ver con la destrucción de esos ecosistemas. En el caso de las luciérnagas tiene mucho que ver con la contaminación lumínica. Al final, la falta de oscuridad, el poder relacionarse y llamarse machos y hembras dificulta la reproducción. Además, en el caso de los machos, hacen que su capacidad luminiscente sea menor, por tanto, las hembras no les pueden localizar. Entonces, pues todo esto al final tiene esa repercusión, ¿no?, en la reducción de esta fauna. Sí que es verdad que hay científicos muy comprometidos con el tema, que aseguran que si paramos un poco esa destrucción del ecosistema, cuidamos un poco más los entornos, el cuidado de los bosques. En este caso es verdad que la contaminación lumínica, pues en Siete Picos, por suerte no ha llegado, ¿no? Las luces más cercanas que tiene son las del parking de Navacerrada y a lo lejos los pueblos que tienes, o sea, por suerte digamos que ahí, pero aún así sigue siendo un exceso de luminosidad. Pero bueno, en 2 décadas, si este deterioro, como decimos, de los ecosistemas no continúa, pues a lo mejor podríamos recuperar parte de esta población, que bueno, a lo mejor no es mala señal, ¿no?, que en la Sierra de Madrid hayamos visto en una noche más de una docena de luciérnagas. Entonces igual podemos ser optimistas y a lo mejor este año de pandemia que sufrimos, 2 años atrás ya, de alguna manera hizo que se recuperaran algunas especies y bueno, pues quién sabe. Qué importante es también esta divulgación que hacemos desde aquí y desde todos los programas de divulgación científica, por supuesto, para que la gente la reconozca. Porque fíjate, uno de los temas que Loli pone sobre la mesa es que al principio ella tampoco sabía lo que era. Es decir, que es muy importante también que sepamos reconocer que es una especie que está en peligro y que es bueno conservarla.
Muchos niños a lo mejor se han dedicado venga, las atrapamos, no sé qué, jugamos con ellas. Claro, no. Claro, meterlas en un bote muy de cuento y esas cosas, pero no, claro. Quedan muy bonitos los cuentos de tener una habitación iluminada con luciérnagas, pero no lo hagáis. No. Las pobrecitas, no es necesario. Si queremos seguir enseñando a generaciones venideras lo mágico que resulta un encuentro así, es importante que lo respetemos, claro. Claro. Y qué bonito, que me encanta. La verdad que el tema me encanta. Me encanta también que lo hayas conectado un poco con la propia historia de cómo vais por la montaña, etcétera, y cómo las encontráis, lo que parece que pueden ser y luego no es. Es la verdad que es curioso, es súper, súper curioso y muy interesante. Y la recomendación de, a pesar de lo que os he contado del frontal, siempre que se hagan rutas nocturnas, llevarlo. Aunque tardéis un poquito más en sacar el frontal, porque bueno, tiene su encanto también ir a oscuras con la pupila acostumbrándose a esa oscuridad. Es súper importante ponerse el frontal porque, bueno, porque nos podemos llevar un tropezón y un tropezón en la montaña nunca es recomendable.